Cuando yo estaba pequeña a mí me daba una vergüenza, o sea, para mí era una ofensa que a mí me dijeran que yo era cristiana. No, es que en esa iglesia llevan políticos. Me vas a dejar con la historia a medias, o sea, ¿cómo así que te escapabas de la casa? O sea, cuéntame alguna. Oiga, ya no son 12, ahora también está Natalia Correa, ¿no? ¿Cómo ¿Ya vamos? somos cuántos? Bueno, no se sabe, pero por lo menos son 13. Y Sí. conmigo ya somos 14. Sí, ya somos más. ¿Cómo es que dicen la única Correa que encanta? Sí, Una la única correa que te va a encantar. que te va a encantar. ¿Y que Ajá. eso cómo nació? ¿Eso de dónde es? ¿Cómo así? No, imagínate que un amigo una vez en una historia me respondió eso y yo dije, "Ve, eso suena como chévere". Y de ahí yo dije, me lo voy a robar y me lo robé. Natalia Correa, estás en Bésame Radio, en Bogotá. Bésame, sí, en Ok. Bogotá. Y ahí se supone que estás o sea, ¿cuándo te podemos escuchar? Yo en este momento estoy de 8 a 12 y de 5 a 8. Oye, ¿que celebramos San Valentín o no? Claro, Hay hay que Valentín. celebrar San Valentín. Por lo menos hay Valentín. Sí, hay Valentín. eso es lo importante. Está bien. ¿Y desde los 8 años? Por ahí Desde los 8 años. Cuéntame un poquito de cómo inició todo este proceso de locución. Imagínate que, bueno, yo soy, por la gracia de Dios, cristiana desde cuna. Ok. Y mi mamá me llevaba, digamos, al grupo de niños en la iglesia, le llamamos la escuela dominical. Entonces, digamos que había como un grupo de niños que hacían un programa en una emisora, en la emisora de la iglesia, y allí empecé en un programa que se llamaba Luz de Campeones. O sea, que por ahí también empezó toda esta cuestión de ser cristiano y demás. Sí. En muchas ocasiones he visto y he escuchado que los cristianos de cuna tienen un proceso en cierta parte más fácil, pero también más difícil. Porque a veces uno se aleja, entonces los Sí. papás, la presión y demás. ¿Alguna vez tú sentiste como esa presión de que tenías que ser cristiana? Sí, yo creo que en algún momento nos ha pasado y creo que es un poco más difícil incluso, porque aunque uno tiene muchos principios ya arraigados y en su vida tiene muchas convicciones, pues hay cosas que de pronto le afectan a uno en la vida cotidiana, pero en realidad es lo mejor porque pues uno tiene presente muchas cosas, ¿no? Uno siempre va a hacer algo y el Espíritu Santo un versículo. Entonces sí, uno está como así, como prevenido, entonces uno está... Pero ¿y difícil en qué sentido? ¿Por qué más difícil, creerías tú? Pues porque digamos que desde pequeña pues he tenido ciertas cosas muy como que tiene que ser así, como veía un Dios muy cuadriculado. Entonces digamos que en este momento de mi vida yo digo, eso en muchos aspectos me ha afectado porque digamos que en muchas cosas trato de ser muy cuadriculada y eso a veces no es tan chévere. También he escuchado muchísimos testimonios que quizás cuando son cristianos de cuna también hay muchas cosas prohibitivas. Pues obviamente, pues tratando de cuidar uno después de grande que lo entiende. Sí. Ok, me lo prohibían era por esto. ¿También te pasó más o menos? O sea, como Sí. que no te dejaban salir a fiestas. ¿Y tú querías? Claro, no, y me volé muchas veces. Tuve un año ¿Ah, sí? muy difícil en mi vida, que fue cuando estaba en séptimo. Ok. Ese año yo me volví un 8. O sea, yo digamos que iba a la iglesia, pero por la tarde salía con mis amigas y con mis amigos y íbamos a hacer otras cosas. O me gustaba salir con mis compañeros y mis amigos del colegio. O sea, como que me descontrolé en ese año. Era del grupito de atrás. Prácticamente me iban a sacar del colegio literal. Pero ven acá, yo no me vas a dejar con la historia a medias. O sea, ¿cómo así que te escapabas de la casa? O sea, cuéntame alguna vez que una anécdota de esas como escapadas. que vamos al centro comercial con las amigas y mentiras que íbamos para un sitio de baile de jóvenes que había en esa época en Cali, yo soy caleña, y allá, Se le nota en el acento. y allá me metía. Ok. Sí. Pero ¿y alguna vez te pasó? Es decir, ¿te descubrieron? No. ¿O tu mamá se está enterando No, en estos este momentos? momento ella no sabe que yo hacía eso. Ok. Pero entonces, ¿cómo hacías en ese momento para darle un equilibrio a tu vida en cuanto a Dios? Porque, listo, ya me estás diciendo, me escapaba, iba a la iglesia y demás. ¿Es porque no había equilibrio alguno? No, o sea, digamos que uno viene a tener un encuentro genuino con Dios cuando entiende a Jesús como persona y cuando dice, bueno,
ya no es como un señor por allá regañón bravo que me va a castigar si hago algo malo, sino que es un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios que nos brinda todas las herramientas y las posibilidades de avanzar. Pero y justamente, ya que tocas el tema del encuentro con Jesús, lo tocaba un poquito cuando te hacía la pregunta de ser cristiano de cuna, de ser cristiano de calle, como le dicen ahora. El encuentro con Jesús también tiene que ser particular e individual, porque muchas personas dicen, no, yo soy cristiano de cuna, entonces yo siempre lo conozco, y resulta que no. ¿Cuándo tuviste el encuentro con Jesús? Digamos que yo creo que de pronto a los 14 años, más o menos, o sea, mucho después, 14, 15 años, mucho después de que entendí un poco qué era Jesús, quién era Jesús en mi vida. Ok, pero ¿y cómo fue ese encuentro? O sea, ¿fue más bien un proceso o sí hubo algo especial, particular, digamos, que recuerdes? Que empecé a ver las cosas de Dios como más genuinas, como más, o sea, como que, o sea, si tengo mis errores y tengo mis vainas, pues tengo un Dios que me puede transformar, me puede cambiar, y entonces ahí empecé a entender un poco mejor, pues, la persona de Jesús. Ok, ¿y quién es Jesús para ti? Para mí Jesús lo es todo. Creo que en mi vida y en todo lo que hago, en momentos muy específicos, he tenido versículos, cosas que a mí me tranquilizan la vida. Y la gente de pronto dice, oiga, ¿esta por qué es tan tranquila? Yo soy muy tranquila en muchas cosas. Digamos que en otras soy un poco metódica y más cuadriculada, pero en mi vida como tal trato de no preocuparme, no me preocupo casi por nada. En temas cambio de... horas por todo y le das gracias a Dios, Filipenses 4:6. Sí, en serio. Y creo que el primer versículo que yo me aprendí fue Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Ese es el versículo que yo me aprendí cuando estaba pequeña, y creo que son versículos que siempre quedan ahí como una base especial para uno ir avanzando en la vida, y creo que eso me ha acompañado durante toda mi vida y todo este proceso, porque siempre trato de ver las cosas por fe. Que tengo un problema, que no sé qué. Recuerdo una vez que estaba haciendo prácticas en Cali, en Caracol precisamente, y digamos que el tema de la movilización es bien complicado, que para ir a las prácticas, que no sé qué. Yo dije, pues me voy a meter en una moto. Y yo dije, pues yo no tengo trabajo, pero de alguna forma sale. Algo hacemos. Entonces, ahí yo digo... Proveerá. Eso es lo que dice Dios que no proveerá. está bien. No está bien. Pero no dice Dios proveerá. Sí, pero yo dije... me lo merezco. Dios, digamos que con ese versículo yo dije, esa es una promesa que yo voy a tomar para mi vida, y no sé cómo pagué eso, pero la logré. La logré, y Dios me mandaba trabajos, grabaciones, digamos que no en una empresa como tal, pero sí hacía cosas como independiente que me ayudaron a suplir ese tema de esa deuda que tenía. ¿Alguna vez te ha pasado alguna anécdota, alguna historia en donde tú, o sea, ya nos contaste esa, pero tú, esa fe que Dios te haya dicho algo, por alguna palabra, por alguna cuestión, va a suceder esto, y efectivamente haya pasado así? Sí, me ha pasado. ¿Cuándo? Yo le decía a Dios, yo estuve también en Radio 1 en Pereira. Sí. Y yo decía, aquí voy a estar 2 años. Y yo decía, Dios, aquí quiero estar 2 años y 2 años. Pero, o sea, pero lograste primero. Es decir, sí, claro. Él te dijo a ti que eran 2 años. Claro, yo decía como que siento que quiero esto para mí, y sé que tú me vas a respaldar. Y justamente el día que cumplí 1 año, o sea, digo 2 años, yo ya estaba, digamos, acá. O sea, 2 años exactos, ni un día más, ni un día menos. Okay. Yo entré un 26 de agosto en Pereira, ¿sí?, a Radio 1, y un 26 de agosto estaba aquí en Bogotá. Es decir, has vivido en Cali, en Pereira y en Bogotá. Esas son donde has vivido. Donde he vivido, sí. ¿Alguna ciudad más? No, solamente esas. Y esos cambios a veces no afectan. Lo digo por la cuestión de las iglesias, por ejemplo. Que uno de pronto está súper contento con una iglesia, está yendo súper juicioso. Además que en las iglesias a veces hay como procesos y demás. Y de un momento a otro me voy. ¿No te dio duro? Sí, claro. Porque digamos que la iglesia donde crecí siempre ha tenido sedes. Tiene muchas sedes en Colombia.
Pero claro, en Pereira, digamos que era una iglesia más pequeña es muy difícil para uno, pues estar en una iglesia de una ciudad principal, grande, donde conoces mucha gente, donde sirves además y llegas de pronto a un sitio donde no hay como esas posibilidades y no está de pronto el servicio que tú dabas en la otra iglesia, sí, o sea, una cosa y se te desordena un poco la vida en ese tema. Y por mucho tiempo creo que no fui como a 3 iglesias diferentes en Pereira. Ah, ok, porque pero ¿y qué pasa con eso? Yo me gustaría entonces con eso también abrir otro tema y es, ¿qué piensas tú en cuanto a las iglesias? O sea, ¿qué buscas tú en una iglesia que tú digas, esta me gusta por esto, por esto? ¿Qué buscas tú en una iglesia? Digamos que siempre he buscado como la doctrina, entonces como que me hablen de las cosas realmente que están en la Biblia y que uno puede visualizar y dice, uy, sí, tiene toda la razón. Entonces cuando, digamos, son iglesias más superficiales, materialistas y todo el tema, uno dice, no, yo aquí no pertenezco y no me siento bien. Sí. Es como un instinto, como algo que hace que tú no te sientas cómodo. ¿Y cómo manejar eso cuando uno, digamos, comienza un proceso, pero en el proceso se da cuenta de que de pronto no tanto? O sea, de pronto no sé si te pasó, pero si no te pasó, ¿qué creerías tú que sería lo ideal para hacer en ese momento? Pues yo creería que es primero orar, yo creo que un poco, para decirle a Dios, bueno, ¿dónde crees tú que yo deba estar? Y que realmente no vaya a perder mi tiempo, sino que de verdad vaya a recibir tu palabra. Entonces es como eso, que uno tiene que primero orar para ser guiado por Dios y a veces de pronto nuestro instinto no es tan real como el de Dios. En el primer capítulo de esta serie de podcast que venimos haciendo con unos amigos, intenté explicar después, o sea, me pegué una enredada, pero una de las cuestiones que decíamos allí o que decía yo allí es que en muchas ocasiones combinamos el cristianismo, también decía a Jesús y también decía el ir a la iglesia, y me quedo con esto último. ¿Por qué? Porque yo decía, en muchas ocasiones las personas se rayan con una persona en la iglesia y pues dejan de seguir a Jesús por eso. ¿Alguna vez te ha pasado que tú digas esta persona en la iglesia? ¿Por qué pasa? O sea, tampoco nos vamos a poner aquí a decir que todos en la iglesia son santos, que allá no pasa nada, porque no es real. No es real. ¿Alguna vez te pasó algún fiasco? Sin decir nombres porque ¿para qué? Uh-huh. Pero ¿alguna vez te pasó como un fiasco con eso? No, digamos que obviamente uno se daba cuenta, ay, que fulanito hizo, ay, que sultanito hizo esto. Pero yo siempre, y a la gente que me rodea y que de pronto también es cristiana, le digo esto: siempre nos vamos a encontrar dentro de la iglesia, incluso aún más, con gente que hace cosas que de pronto, o hacemos cosas que a Dios no le agradan, y uno no puede estar, digamos, como mirando al hombre y decir, bueno, este hizo esto, entonces como mezclarlo con la iglesia. Creo que son dos cosas que son completamente diferentes y, como siempre lo he dicho, la iglesia es para personas que necesitamos ser restauradas porque tenemos defectos, errores, porque estamos rotos, porque muchas de nuestras actitudes no nos gustan, y lo que yo te decía hace un rato, que uno sabe cuando está haciendo las cosas mal y es el Espíritu Santo ahí cuando llega y te convence, lo dice la Biblia, de pecado, de justicia, de juicio, y siempre lo entiendo de esa forma. Entonces, por eso cuando me dicen, no, es que en esa iglesia llevan políticos, yo digo, digamos, yo no me fijo yo trato de no criticar ese tipo de cosas, o algo que vea y no me guste. Yo como que analizo y callo. Siempre he sido muy callada y muy reservada con las cosas que pasan en la iglesia, porque creo que el único que puede juzgar esas cosas es Dios. Entonces creo que nosotros no podemos entrar a decir, ay, esto es bueno, esto es malo, y me voy a ir porque esta persona me hizo esto. Ahora, yo creería también allí, para complementarte, que es también la cuestión del discernimiento, porque hay algunas cosas que también uno puede notar, y si las nota y las sigue notando y demás, y ya como que el Espíritu Santo le comienza a decir a uno como que esta iglesia no, de pronto no hacer la bulla, como estás diciendo tú y demás, sino más bien, ok, es tal cual, esta iglesia de pronto no me gusta tanto y mejor cambia a otra. Ah, claramente, si uno ya ve cosas que no están dentro de las reglas y de los estatutos de Dios y que uno sabe que no están bien, pues uno
le toca Por aquí que es más irse derecho. así. Oiga, y justamente hablando de esta cuestión de las iglesias, hay muchas, incluso en la que estamos en el lugar de su presencia, lo decimos con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. Pero hay algunas iglesias, incluida esta, en donde se subdividen en grupos, hay grupos de conexión, para hablar específicamente de esa iglesia y demás. En esos grupos, ¿qué fuiste buscando? Y si encontraste lo que ibas buscando. Pues digamos que yo siempre he tenido una admiración por la iglesia del lugar de su presencia, además porque cuando yo estaba pequeña, mi amor platónico era Juan Muñoz. ¿Ah, sí? ¿Juan, mira? Pero ya no. Entonces yo decía, y yo lo entrevisté a la agrupación como tal, Okay. cuando tenía 16 años, ponle. Entonces, y tengo una foto con ellos, pero no la he podido encontrar, así que espero encontrarla. Entonces, digamos que yo los admiraba tanto. Oiga, no me lo esperé. Perdón. Sí. Y en estos días fue a Caracol y yo... Sí. y yo, ay, hola, ¿cómo Yo le entrevisté ese día. Ese mismo día le entrevisté. Y entonces yo decía como que, wow, qué chévere estar un día en la iglesia. De hecho, yo vine cuando terminé en Pereira. No, miento. Antes de Pereira, yo vine a hacer un reemplazo a una emisora acá en RCN. Entonces yo vine 2 meses. Y esos 2 meses justo me quedé como al frente de la iglesia y yo iba a los servicios, me metí a un grupo de conexión, pues sabiendo incluso que no, o sea, que era por 2 meses. Entonces yo dije, voy a ir. Entonces era súper chévere, era como una reunión de amigos. Y ahora que ya, digamos, he pasado todo el proceso, ya llevo 3 años en grupo de conexión y todo el tema, pues también me ha gustado mucho porque conozco gente, compartimos, tuve unos líderes maravillosos. Ya he tenido como 2, 4, como 6. No, ¿por qué tantos? Pues porque, digamos que creo que les van haciendo como una rotación en los Y grupos. se casan algunos Sí, y demás. entonces, primero pareja y finanzas, Paula y Dave, que los amo con todo mi corazón y que han sido súper importantes para mí, me han apoyado en momentos súper difíciles y digamos, complicados en mi vida. Entonces, ellos se han convertido como en esas personas, uy, necesito un consejo, uy, hice esto, uy, la embarré. Entonces, ha sido muy, muy chévere y bueno, he encontrado también en ellos una amistad y en los líderes que ahora actualmente también, que ya son otras personas, pero ahí estamos como en el proceso de conocerlos y demás. Por lo que me dices, tuviste una mamá cristiana, pero también te pregunto, ¿tu alrededor también era cristiano? ¿Tu papá es cristiano? ¿Era cristiano? Digamos que la primera fue mi mamá y de ahí mi papá y pues mi hermana también y ahora mi sobrino. Entonces digamos que siempre ha sido como el entorno cristiano. ¿Uno cómo crece en un entorno cristiano? No es muy fácil. Digamos que mi papá es muy relajado. O sea, la gente que conoce a mi papá se enamora porque mi papá es un amor. O sea, mi papá no se enoja. Mi papá nunca me regañó en la vida. Nunca me pegó. No, o sea, nunca como que yo lo he visto así bravo que yo diga, uy, qué miedo. Nunca. Entonces, digamos que él ha sido un poco más tranquilo y es, digamos, también creyente. Pero mi mamá sí es un poquito más... Estricta. Aquí dice, yo no sé, ella es al pie de la letra. Sí. Y se rige mucho como en la regla y en todo lo que manda Dios, entonces es un poquito más difícil. Sí. ¿Y cómo hizo ella entonces cuando, y de una vez hablo a la pregunta y a este tema, cuando pues estás trabajando en radio, pues en radio donde de pronto le toca, porque le toca, a uno también le gusta eso, la musiquita tampoco está mal, pero pues obviamente en ocasiones nos toca escuchar canciones que quizás no nos gustan tanto. Sí. ¿Cómo lo manejas allí? Digamos que yo he entendido que la música para mí no es un factor pues de como de distracción o no es como mi falla, eso tiene un nombre. Como que... ¿Eso? Sí, como que para mí, o sea, que si canto una balada de Ana Gabriel me voy a poner a llorar o me voy a poner triste, no.
Ok. O sea, como que para mí emocionalmente escuchar una canción, obviamente hay letras que son muy fuertes y uno dice, uy, no, eso tampoco me gusta. Digamos que en esa época que te contaba, Sí. yo era de mucho reggaetón y eso, pero ya ahorita ya no, o sea, ya como que... Ok, ahí Yankee ya se puede escuchar. No, mentira, no es cierto. Sí, ya se puede escuchar. Entonces, digamos que por ese lado no he tenido tanto problema. No ha sido tan difícil. Para mí, digamos que no es como, uy, voy a caer y me siento horrible porque escucho una canción X. No me parece. No. Pero, y entonces, referente a lo que te venía diciendo, relacionándolo con tu mamá de pronto le da un poquito más duro, pregunto. No, mira que ella no. Sabes que con eso ha sido súper tranquila. Yo inicié en Tropicana en Cali, Sí. que es una emisora ya más de ir a eventos, Sí. de la música un poquito más alegre y demás. Y de ahí es donde paso a Bésame, que me baja un poquito el Claro. mood. Y pues tener compañeros como Marcelo Cezanne, mi jefe Coniosa, que es súper creyente, mi otra compañera Ducuara. Entonces estamos rodeados como de un ámbito y un ambiente muy tranquilo. Entonces digamos que no ha sido como tan difícil el tema de estar en esta emisora y de, digamos, llevar una creencia. ¿Y has logrado relacionar pues el ser cristiano con tu trabajo? Es decir, de alguna manera tratas de utilizar los micrófonos, del poder del micrófono para seguir extendiendo pues el evangelio. Sí, digamos que este año hemos tenido algunos cambios y me he corrido un poco de jornada, pero digamos que el año pasado y desde que entré a Bésame he estado desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, digamos que a las 5 yo le dije a Connie como que, ay, voy a hacer una oración. Hágale de una, ella le encanta. O en Semana Santa ella me pone a mí a hacer una especial de música cristiana, porque pues digamos que conozco bastante artistas que han marcado historia en la música gospel. Entonces ahí yo me despacho y de vez en cuando como que trato de dar un mensaje, de decir algo, hasta digo versículos que se me vienen a la mente de algo que una persona me cuenta y entonces la gente dice, ay, envíamelo, entonces yo busco la imagen del versículo y la comparto. Entonces sí, es como eso, como aprovechar ciertos momentos, no tratar como de ser intencionales, sino como más momentos genuinos que han salido. Yo no recuerdo si fuiste tú, si no lo corto del podcast. pero tú también presentaste Raza de Campeones, ¿no? Sí. ¿Y esa experiencia cómo fue? O sea, porque yo te vi por allá y yo, ¿qué? Yo quiero. Espectacular. Imagínate que mi jefe estaba reunida pues con estos empresarios y estaban con J, que es el director de Tropicana, y me escribe mi jefe, ¿vas a presentar a Alex Campos? No. Y yo, wow, dice que sí, acá dijeron en la reunión y yo, buenísimo, sí, Adri, R y tú. Sí. Adriana y R, que son unos amigos que amo con todo mi corazón. Y que van a pasar por aquí, ya nos confirmaron, Sí. confirmaron. y que tenemos una relación maravillosa, además porque R lo conozco desde que estaba en Cali. Entonces, digamos que creamos un vínculo hermoso. Entonces, ese día los tres tuvimos la oportunidad de estar allí y fue hermoso porque primero, Alex Zurdo me encanta. Y yo no sé si no. Es mi artista favorito. De hecho, cuando uno sube el resumen de Spotify en este fin de año, Sí. ese era el primero que me salía. Entonces, digamos que me encanta y yo lo vi y estábamos ahí esperando para presentar, porque nos tocaba presentar a Alex Zurdo. Digamos que ese era el espacio que nos habían dado. Cuando pasa por ahí ese muchacho, yo casi me desmayo. Ahí perdí la cordura, todo. Yo, ay, me regalas una foto. De esa sí la tienes. Sí, de esa sí. Bueno, hay que buscarla de Juan Muñoz. Sí, esa no la tengo. Ok. Bueno, vamos a hacer una actividad que, bueno, ya aquí la primera pregunta ya me la respondiste y varias, pero la cuestión es que te voy a dar o dos opciones o te voy a decir algo que sea rápido. Ok. Entonces, vamos a eso y con esto ya vamos terminando. Ya me respondió esta primera, pero vamos a hacerle. ¿Alex Zurdo o Redimidos? Alex Zurdo. ¿Marcos Witt o Jesús Adrián? Jesús Adrián. ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Versículo preferido? Hebreos 11:1. ¿Biblia virtual o Biblia física?
física y de dibujitos y para pintar. ¿Eres más como Pedro o como Pablo? Y Pablo. Muy bien. ¿Cristiana de cuna o de calle? De cuna. Muy bien. ¿Evangelizar en redes o en persona? Con la vida, creería yo. Ok, muy bien, muy bien. Pero ¿y por qué con la vida? ¿Cómo así? No, pues con el ejemplo. Okay. Digamos que esa es otra de las cosas que a uno le cuesta mucho como cristiano. Y es como, porque uno sabe que uno tiene errores y tiene defectos y todo el tema. Entonces uno como que a veces dice cualquier cosa que yo pueda decir, luego de pronto como la policía, puede ser usado en tu contra. Entonces, claro, la gente no entiende que cuando uno es cristiano y creyente, uno tiende a tener un poco más de errores, se equivoca mucho más, está en un proceso de evolución y de cambio. Entonces, creo que es más que eso. O sea, la gente sabe que tú eres creyente y demás, pero qué bueno que lo sepan es más por el ejemplo o por cosas que tú no haces o no permites en tu vida y por esos límites que tienes con ciertas cosas. Yo creo que nos toca una segunda parte de Natalia Correa en alguna parte. Yo sé que va a funcionar. En algún punto tendremos la segunda parte de Natalia Correa. Natalia, pues por último, yo creo que el mensaje que le quieras dejar a las personas para que sigan en este camino si están y si pues te están escuchando por primera vez, para que se pasen para este lado. ¿Qué es mejor? ¿Aló? ¿Dije algo? ¿Aló? Vengan. No, o sea, la invitación es a que no tengamos miedo porque esa era otra, ¿no? Sí, falta la segunda parte. Sí, que cuando yo estaba pequeña a mí me daba una vergüenza, o sea, para mí era una ofensa que a mí me dijeran que yo era cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues me daba pena con los compañeros, o sea, todo el mundo cuando así iba un padre al colegio y todo el mundo se persignaba y yo no, por ejemplo. Entonces yo, ay, ¿será que lo hago? Pero eso, ahorita ya, yo creo que todavía tenemos tiempo. Pero, y justamente con eso, ¿al día de hoy no te pasa? No, al día de hoy no me pasa para nada. O sea, no me da susto, no me da nervios, no me da vergüenza, jamás. Entonces, digamos que es eso, como que no les dé pena de pronto si están en un medio de comunicación o si están en el colegio, en la universidad o donde quiera que vayan. O sea, ser hijo de Jesús, ser hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero demostrarlo y proclamarlo como a los cuatro vientos y decirlo sin pena es un honor. O sea, es como cuando tú dices, yo ocupé el primer lugar en el ICFES o yo me gané este premio en tal parte. O sea, es mucho mayor que eso decir que somos hijos de Jesús y no podemos, dice un versículo, no nos avergoncemos del evangelio porque es poder de Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, eso me parece espectacular tenerlo presente y nada, seguir adelante con Jesús, esperando hasta que venga por nosotros. Bueno, señoras y señores, esto fue Ya no son 12, ahora son 13 con Natalia Correa. Entonces, pues de verdad, gracias por estar acá. Pues ya saben que pueden conseguirnos en todas nuestras redes sociales como Ya no son 12. Pues también les voy a dejar las redes sociales de Natalia. Natalia Locutora, yo me la sé. ¿Nati o Natalia Locutora? Natalia Locutora. Natalia Locutora. Y pues de verdad, gracias por el apoyo. Dale like, suscríbete. Ya no son 12. Chao. Eso, besitos. Seremos muchos, Chao. 200, Chao. 300, 200. 400. Pero no, ya somos como 70,000. Sí, claro. No, pero en entrevistados. Está bien. Chao. Besitos. Chao. Muy bien. Eso. Sí.